Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Aula Teachers. Yo soy Teacher Alfred. Amiguita, ¿cómo estás? Hola a todos, yo soy Teacher Ale. Amiguito, ya sabes, súper bien, siempre motivadísima, esperando vacaciones ya con ansias, ¿tú no? Pues sí, de hecho, Aunque no salgamos, pero mínimo descansamos. pero yo quisiera que el periodo vacacional se extendiera como no te imaginas. Sí, ya urge, el desgaste es enorme, sobre todo mental, yo creo, y pues ni modo, hay que seguir trabajando, hay que seguir cumpliendo y con la mejor actitud. Y sobre todo con la mejor disposición para continuar, porque esto todavía va para largo. Aunque ya queremos que termine, pero Pues sí, no hay certezas de nada. no, exactamente, no hay certezas de nada y bueno, pues qué mejor que continuar hablando de las actividades o estrategias que venimos manejando, sobre todo cómo trabajamos con el Classroom Management. Exacto, ¿Verdad? amiguito, por ahí nos dejaste algo pendiente, ¿eh? No se me olvida. Así es. Bueno, pues se acuerdan que en ese episodio les había comentado que también para llamar la atención, porque estábamos hablando, si hacemos una pequeña recapitulación, de cómo llamamos la atención de nuestros alumnos, ¿no? Y en esa ocasión estábamos comentando, o en ese episodio, mejor dicho, estábamos comentando el tono, la sonrisa, eh, la forma en cómo te diriges a ellos. O sea, sí voy a platicar con ellos, pero estableciendo ese límite, ¿no? Pero tampoco que ese Exacto. límite se note tanto de que del escritorio para allá es el suyo y del escritorio para acá es mi espacio, ¿no? Digo, aprovechando que está de moda nuestra Susana a distancia, este es mi Susana a distancia y Y de cuidadito se acá para acerquen, acá, ¿no? es tu sana distancia. Ándale, cuidadito se acerquen, ¿no? O sea, fíjense, sin querer, ya se utilizaba ese término desde antes, con Imagínate. algunos maestros, cabe aclarar. Sí, ay, no. Pero Pero bueno, por ahí pues, nos habías dejado pendientes, ¿eh? ah, De la parte de los cuentos. fíjate que eso es algo muy interesante. Yo en mis ratos libres, por ejemplo, me dedico a ser narrador de cuentos o cuentacuentos. Digo, no soy experto, todavía sigo aprendiendo de ese arte tan maravilloso. Y algo muy curioso es que cuando son fechas especiales o son fechas importantes o en ocasiones el tema se presta para un cuento, yo lo utilizo. Puede ser que la mayoría de los cuentos que yo conozco pues son en español, ¿no? Porque Ujú. pues tengo ya más de 10 años. Dejémoslo así, un largo tiempo. Más de 10 años dedicándome a narrar cuentos, a narrar historias, ¿no es cierto? Más de 15 años. Entonces imagínate. Sí, oye. Ay, Eras apenas una niña, tú. ay, cállate, sí. Sigo siendo, ¿eh? Sigo siendo. ¿Qué quisiste decir? Bueno, pero tenías unos 5 años apenas, ¿no? Ay, ahorita tengo 20 siempre y así seguirá Entonces siendo. así seguirás. No, pero por ejemplo, fíjate que eso me ayuda muchísimo porque estamos en la clase. Ay, ¿saben qué? Me acordé de este cuento. Y se los empezaba a contar. Entonces, eso es una manera de llamar la atención de los alumnos sin como que esperar, ¿no? Mucho. En ocasiones yo sí lo planeaba y, pero es la clase de inglés, este cuento lo tengo en inglés. Y entonces lo que hacía era leerles en voz alta el cuento. Tenía un detalle, los alumnos en ocasiones sí les costaba mucho trabajo el vocabulario o ciertas palabras. Entonces lo que yo terminaba haciendo era, lo leía primero en inglés y ya después se los contaba en español. Como Mira. para que ellos agarraran la idea. Y fíjate que me sirvió muchísimo eso, sí, me sirvió muchísimo, porque los alumnos me dicen, es que sí le entendí en inglés, pero mejor cuéntenoslo en español para que le termine de entender. Y entonces al final ellos me decían, es que sí le entendí, es que sí entendí en inglés algunas partes, o sí agarré la idea principal. Dices, Ujú. entonces sí funciona, o sea, Con eso, realmente sí. funciona, ¿no? Y ya cuando como que empiezan poco a poquito y los vas acostumbrando sobre todo, los alumnos se Ujú. van familiarizando, e incluso ya hasta casi cada clase te piden un cuento, ¿no? Pero pues no, nada más Tampoco se es, puede.
Y también, ¿sabes qué otra cosa? Leyendas. Yo creo que eso es algo que a mí los engancho muchísimo. Me acuerdo que en una ocasión, o sea, sin pensarlo, estaba en una clase de tercer año y estábamos viendo cómo decir los años o cómo escribir la fecha. No, sobre todo cómo leer los años. Ujú. Que 1900 y cacho, y justo era el previo al día de la independencia. Ujú. Entonces les dije, ¿saben qué, muchachos? Miren, a ver, y escribo la fecha de 1810. ¿Cómo la leen? 1810, ¿no? Ah, bueno. Pues fíjense que en ese entonces pasó esto. Y les empiezo a contar la historia de la independencia. Se las conté en español esa vez porque tenía como 5 o 10 minutos que me sobraban de clase y ya habíamos terminado el ejercicio, ¿no? Entonces como que nada más para aclarar estaba revisando esa parte y les dije, no, en 10 minutos o menos les terminé contando la historia de la independencia utilizando las fechas en inglés, utilizando ciertos datos en inglés, pero toda la historia en español. Y entonces al final los alumnos me dijeron, ¿por qué sabe tanto de historia? ¿Por qué no nos da historia? Pues porque soy tu maestro de inglés. Porque así lo quiso la SEP. Exactamente, ¿no? No, y eso como también atrae a los alumnos porque no solamente es contarles la historia, es contarles los datos curiosos. Porque si les vas a contar la historia, bueno, pues ahí está el maestro de historia o está la clase de historia, ¿no? Mejor cuéntales la historia de una forma divertida y entonces los alumnos siempre terminaban muertos de la risa y siempre los dejaba picados porque siempre era, ¿y se acuerdan de Morelos? Sí, el que utilizaba su paliacatito, ese señor que estaba peloncito, de hecho, pero eso sí estaba medio gordito, estaba grandotototote, ¿no? Acá, fortachón, y nunca falta, así como yo, no, más. Y esos detallitos creo que van enriqueciendo el contar la historia y los alumnos se terminan atrapados, ¿no? Y no solamente les terminaba dando la clase de inglés, sino también un pequeño repaso de los datos importantes que un alumno debe de saber. Y qué padre que hagas eso, porque incluso es bonito, ¿no? Que la figura del docente vuelva otra vez a tener el valor que tenía antes, ¿no? De que el docente sabe mucho, sabe varias cosas, pero si tú no le preguntas, pues él tampoco sabe, ¿no? ¿Qué te va a contar o qué te interesa saber? Entonces, qué padre que utilices esos pequeños espacios que a veces resultan de las sesiones para abordar otras áreas de conocimiento y que también les generan interés, ¿no? Sí, y también algo muy curioso, siempre iban con el maestro o la maestra de historia. Es cierto lo que el maestro nos contó, es que el maestro nos dijo esto y esto. Sí pasó de esa manera. ¿Y por qué usted no nos los dice? Pues porque ya el maestro se encargó de decírselos. Ay, Entonces siempre como que aprovechábamos esa parte, ¿no? De que pues si yo ya se los dije, pues es que sí, es que tienes razón, pero acuérdate que yo te voy a contar la historia desde una visión más social y de acuerdo al enfoque de la asignatura de historia, ¿no? claro. Y en lo mío, pues es precisamente para llamar y captar la atención de mis alumnos. Qué padre, amigo. Me gusta mucho la forma en la que vas sacando un poco de las asignaturas que impartes o bien de las que también conoces un poquito, ¿no? Porque te ha tocado impartirlas o bien te gustan. O me tocó impartir, ¿no? O te Como tocó bien dices. impartir. Y así como eso, bueno, te puedo ir contando un sinfín de historias para Día de Muertos, para el Día del Amor y la Amistad. Yo siempre soy de los que llega y dice, odio el 14 de febrero. Y los alumnos, no lo odien, nosotros lo queremos, yo también los quiero, pero no me gusta la fecha. Entonces, pero ¿qué creen? ¿Se acuerdan cuando pasó esto? O, ¿qué creen? Es que me acabo de acordar de esto y les empiezo a contar una historia muy romántica, donde donde se conoce a alguien por primera vez, cuando se da el enamoramiento a esa edad. Y entonces como que, o sea, no me gusta, pero siempre termino como que es el pie Para para que yo otras les cosillas. pueda contar algo más, ¿no? Y la última vez que estuvimos en presencial, hace un año, Se ve tan que lejos todavía, ya. que todavía celebramos eso,
ya no tengo la foto, no me acuerdo por qué, pero me regalaron un chocolate, una alumna, Ujú. y me dijo, bueno, me escribió ahí, nosotros lo queremos mucho. ¡Ay, qué bonito! Entonces imagínate haber recibido eso, no, hombre, yo de plano dije, este es mi grupo favorito, ¿no? Aunque todos mis grupos son favoritos, pero ese, en ese día fue el favorito. Y es lo que decimos, sobre todo cómo se engancha todo esto, ¿no? El hecho de crear un buen classroom management genera todo esto en los alumnos, ¿no? Que te reconozcan, que te aprecien. Tal vez al principio del ciclo escolar dicen, ay, lo odio, es el peor, es súper intenso, bien exigente, me cae súper mal, pero sabe un montón. Pero es que siempre llega con esto, pero es que es bien organizado y los niños se dan cuenta. Entonces es súper, súper interesante las ventajas que tiene el classroom management y cómo nos apoya, ¿no? En nuestra labor con los alumnos. Amiguito, Sí, platícame algo. a ¿Tú ver. cómo manejas esa parte de las instrucciones? ¿Cómo das instrucciones en tus clases? Ay, híjole, ¿qué crees? Que yo sí soy mucho de dar la instrucción en inglés. Al Mm. principio, fíjate que algo que trabajo mucho o que trabajaba mucho en presencial, ahorita sí es un poquito complicado porque la instrucción la tengo que dar en inglés, pero también en español para que no haya ningún problema. Ujú. Pero sobre todo cuando estaba en presencial era de, mira, estas son 10 instrucciones que voy a estar trabajando durante el ciclo escolar, ¿no? Y me encontré en internet el dibujito con la palabra que era point, color, match, y bueno, eran 10, ¿no? Sync también, ¿no? Y esas siempre las tenían pegadas a un lado del pizarrón. Ujú. Entonces yo siempre les decía, bueno, now I don't know, you're going to draw this part, ¿no? O you're going to illustrate this one. Pero siempre era en inglés y ya hasta por allá alguien. Entonces vamos a hacer esto. Eso mero quiero que hagan. Ah, bueno. Y solamente así como que iba estableciendo como las instrucciones de los trabajos. ¿Y tú cómo las haces? Mira, yo al igual que tú ocupaba igual mis flashcards, pero en mi caso, como yo no las podía pegar porque yo era una maestra ambulante, eh, yo tenía más o menos como 6, más o menos como 6 por ahí andan. Igual las básicas, ¿no? El color, write, read, match. Y en caso de no llevarlas o por alguna situación pues no las tenía a la mano, con mucho movimiento. Y eso sí, instrucciones sí en inglés, pero súper cortas. Porque si les haces una descripción larguísima de la instrucción, es de, ok, sí, chido lo que dijo, pero ¿qué vamos a hacer, no? Entonces terminas así como de, es que ya lo expliqué y lo tienes que estar repite y repite y repite por tu mismo afán de soltarles un montón de vocabulario que no te entienden. Entonces, concretito, les mostraba la imagen o bien lo hacía con algún movimiento, lo representaba y de esa manera yo iba logrando que los niños así hicieran lo que yo les estaba indicando. Ahora, conforme, Oye, súper sí, bien. súper, a mí me sirvió mucho esa parte, sobre todo cuando va empezando el ciclo escolar, porque no todo el Sí. tiempo vas a estar mostrándoles las imágenes, o sea, también se tienen que aprender esas cosas y sobre todo, pues irlas recordando, ¿no? Ir relacionando y agregarle más a esa lista de instrucciones que ya se van ellos haciendo. Entonces, así es como yo iba trabajando la parte de las instrucciones, amigo. ¿Cómo ves? Y yo creo que los teachers somos mucho de mímica. Yo también, así como dices tú, instrucciones cortas, así Ujú. de draw this o match this one. Pero yo hago tu match. Ah, que las unamos. Eso mero quiero que hagas, ¿no? O sea, pero de hecho salía el español, no de mí, Ujú. ¿no? O sea, y eso también, bueno, al menos yo así lo hacía. Y la mímica, como me servía muchísimo. Incluso había alumnos que me decían, es que yo le entiendo. Si usted hace la mímica o si usted hace algo, yo le entiendo. Ujú. Y es que real, Eh, así aprendimos español, o sea, no venía tu papá con una flashcard y te decía, mira, esto es agua, o sea, no, tienes que a base de interactuar todo el tiempo te lo aprendes, ¿no? Así es. Bueno, pues eso es lo que hacemos en cuanto a, pues, dar instrucciones, ¿no? ¿Has utilizado en alguna ocasión algunos puppets?
¿Qué crees que sí? Y les encantan, aunque son de preescolar, en su momento fueron, los amaban, y en secundaria dije, voy a intentarlo a ver si tienen el mismo impacto, porque puede que ya los vean ellos como ridículos, como de, ay, ¿es en serio? ¿Nos va a traer títeres? ¿Y qué crees? Que uno pensaría que no les van a gustar y los aman. Todavía les llaman la atención. Muy bien, sí, es que ¿qué crees? Que yo, por ejemplo, luego tenía la costumbre de tener a alguien, por ejemplo, yo lo tenía en mi salón, ¿no? Y era, ay, es que el Harry, ¿qué nos va a decir? Crucio. ¡No, teacher! ¡Avada Kedavra! No, teacher, no. Bueno, o luego me llevaba un changuito, o dependiendo, ¿no? El peluche que fuera, y siempre le ponía una voz. Entonces los alumnos estaban felices, porque en ocasiones les hablaba, y sí les decía, ay, a ver, el día de hoy me voy a poner, mira, justo aquí tengo uno. El día de hoy me voy a poner a darles la clase con mi teddy bear, ¿no? Y están, ¿es en serio, teacher? Yes, of course, because today you are going to learn a lot of things. Y nada más por eso cambiaba el ambiente del salón, cambiaba la dinámica y los alumnos felices, porque les estaba dando la clase el oso de peluche o quien fuera, ¿no? Es que sí, o sea, si ocupamos ese tipo de cosas, a veces te digo, no sé, tenemos la idea o suponemos muchas cosas de los adolescentes, pero la realidad es que sí, hay muchos que ya no están interesados por esas cosas, pero hay otros que sí. Y si esa va a ser una forma de recordar cosas, mira, úsalo. Y además, ¿sabes qué pasa? Que a lo mejor los que no están interesados y en ese momento ven que nada más lo estás haciendo, puede ser que como para jugar o puede ser que como para dar la clase, como tú lo tengas planeado, pero funciona y los alumnos se acuerdan. Exacto. ¿No? Y como dices, si te sirve, si es funcional, utilízalo. ¿Cuál es el problema? ¿No? Exacto. Nosotros tenemos que hacer uso de lo que tengamos. Exacto. Y no necesariamente es esto para preescolar o para primaria, ¿no? Fíjate que me estoy acordando que cuando estaba estudiando en la normal, mi tema para titularme tenía que ver con literatura fantástica, con leer literatura fantástica en secundaria. Y mi asesora me dijo que ese tema no iba. La fantasía no iba para secundaria, iba para primaria. Entonces de ahí tuve como que un pequeño conflicto, pero el tema me lo dieron los alumnos, yo no lo escogí. El tema me lo dieron los alumnos y de ahí yo aproveché para investigar, sacar, poner y quitar. Y curiosamente a mitad de ciclo escolar, a mitad de ese año, mi asesora me dijo, es que mi hijo está en tercero de secundaria y mi hijo se emociona con la historia interminable de Michael Ende, y las películas son fantásticas a más no poder, y si mi hijo ama esas películas, entonces tu tema sí tiene cabida en secundaria, entonces adelante, tienes el visto bueno por mí, haz lo que tú quieras. Y resulta que efectivamente no porque encasillemos significa que va a estar nada más dedicado a un grado académico o algo por el estilo, ¿no? Si te es funcional, si te sirve y si lo vuelves a requerir, los alumnos lo van a amar. De hecho, amigo, y lo que decimos, o sea, nada te quita probar. O sea, puedes llevarlo y si ves que no tiene pues mucho impacto, ocupa otra cosa, llévales algo diferente, invita a lo mejor a una persona. Yo recuerdo mucho que en la normal, en mis tiempos de normal, llegaban asistentes extranjeros a apoyarnos a nosotros pues a practicar el idioma, desarrollar nuestras habilidades. Y tú en tus planeaciones, si lo creías conveniente o querías hacerlo, podías invitarlos a tus clases como material real, ¿no? A un nativo del idioma, y eso llamaba muchísimo la atención porque no sabías en qué momento el maestro de inglés iba a invitar a alguien o iba a traer un audio o un video de alguien saludándolos o platicando o haciendo algo diferente. Entonces es lo que decimos, hay que buscar diferentes maneras, diferentes recursos para llamar la atención de los niños, independientemente de qué nivel educativo estés impartiendo, ¿no? Exactamente. Y bueno, otra de las cosas que a mí me llama mucho la atención, aprovechando que estamos hablando de materiales,
El uso del pizarrón. De hecho, A ver. pues mira, ¿qué te cuento? Yo en el pizarrón sí tengo como una especie de estructura para trabajar. Me gusta dividirlo como en secciones y en una de las esquinas siempre coloco hasta arriba la fecha, el aprendizaje esperado y de manera muy concreta la agenda de trabajo que yo tengo. Por decir, ¿no? Vamos a revisar tal página de libro si es que lo utilizo. En mi caso no soy tanto de libro. No sé, algún ejercicio de listening, o vamos a hacer una conversación, o vamos a hacer alguna actividad grupal o lo que sea. Y al final, hasta abajo, coloco homework. Y si es que hay alguna tarea, ahí la escribo. Esa misma estructura procuro que se lleve al cuaderno, y eso también a mí me ha funcionado muchísimo. Que los alumnos tengan su cuaderno bien organizado, que tengan casi la misma estructura de mi pizarrón. ¿Por qué situación? Porque si a lo mejor el niño sale al sanitario y por alguna razón se tarda o no sé, ¿no? Cuando regrese el alumno se da cuenta que a lo mejor ya cambiamos de actividad, pero ya lo tiene en el pizarrón, ¿no? Ah, ya me salí yo aquí y ya están hablando del siguiente punto. Entonces, el alumno se mantiene enterado todo el tiempo de qué es lo que estamos haciendo. Además de que a ti te sirve para tener tu planeación de alguna manera concreta, visible. Tampoco es que te pongas ahí a escribir todo lo que vas a hacer, no. Solamente palabras clave para que tú tengas una estructura de tu sesión y la persona que entre, sea autoridad, sea orientador, sea un papá, sea quien sea, sepa también qué es lo que estás trabajando, qué es lo que vas a hacer y se note una buena planeación de tu sesión, ¿no? Bueno, en lo particular eso es lo que yo procuro hacer con el pizarrón. También, si hay palabras que los niños no conocen, me voy del lado derecho del pizarrón y ahí voy anotando las palabras que van surgiendo de ellos, ¿no? Maestra, ¿qué significa esto? ¿O cómo puedo decir esto? Y lo voy anotando del lado derecho, siempre procurando tener un orden para que el centro, si es que yo tengo que explicar algo o les tengo que hacer algún dibujo o algo así, me quede limpio, esté organizado, no se revuelva nada y sea claro en todo momento. Por eso te digo que si yo de repente soy media picky para esas cosas, pero es que he notado que me sirve. ¿Tú qué haces, amiguito? A ver. Wow, me acabas de dar una clase magistral de cómo utilizar el pizarrón. ¿Por qué? ¿Tú qué haces? Porque yo soy un desorden. ¿En serio? Fíjate que, sí, fíjate que yo, por ejemplo, soy mucho de anotar la fecha, pero del lado derecho, ¿no? Yo nunca la anoto del lado izquierdo. ¿Por qué? No sé. Pero, por ejemplo, como yo tenía mi salón, pues yo me ahorraba esa parte y en la pared yo tenía mi calendario movible. Yo hice mis cuadritos con los números, con los meses, entonces yo iba colocando, subiendo, quitando, o si no los alumnos en ocasiones me ayudaban, ¿no? Y también eso es bueno porque ellos también se van involucrando, ¿no? Dependiendo, sobre todo cuando es la primera clase o no sé, cualquier situación. ¿Sabes qué? Ayúdame a cambiar el día, la fecha en lo que yo empiezo a utilizar el pizarrón. Pero por ejemplo yo tenía el pizarrón electrónico. Mira. Entonces yo por ejemplo utilizaba muchísimo el pizarrón electrónico y era de a ver, vamos a abrir el programa, el programa y empiezo a anotar, ¿no? Yo no llevaba como tal un orden, o yo no utilizo el pizarrón con cierto orden, pero tenía del otro lado, enfrente de mí, o la parte de atrás de los alumnos, tenía un pizarrón blanco. Entonces ese pizarrón blanco siempre lo utilizaba para jugar con ellos. ¿Saben qué? Vamos a voltearnos. Ahora vamos a jugar. Los voy a dividir en equipos y vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, ¿no? Pero ya yo le daba esa funcionalidad a los pizarrones dependiendo la necesidad que yo tuviera, ¿no? Oye, qué padre. O por ejemplo, en el caso del pizarrón electrónico o interactivo, en ocasiones yo a veces me ponía a proyectarles algún video porque no sé, era parte fundamental, pero lo utilizaba también para juegos. Entonces era de, el día de hoy va a ser de juegos, o ¿sabe qué? Son 15 minutos, ya terminamos el tema, y me daba tiempo perfecto para un juego, nos dividimos en equipos y entonces los alumnos iban pasando. Y como es interactivo, ellos nada más con apretar,
Ujú. Ay, es que me equivoqué. Ay, es que era esta. Entonces, la clase también se prestaba para eso, ¿no? Yo, por eso te digo, me acabas de dar una clase magistral de cómo utilizar el pizarrón, porque yo utilizo como que utilizaba otros elementos para, para apoyarme, ¿no? Y que el pizarrón fuera como que, sí, es lo que los alumnos quiero que presten su atención en el resto de la clase. Sí, y te digo, yo, a diferencia de ti, yo no tenía esos recursos, ¿no? En la otra escuela, entonces yo me tenía que adaptar a las condiciones que había, y esa fue mi manera de utilizar el pizarrón. Fue algo que yo empecé a darme cuenta de que funcionaba, que les daba organización, y ya trasladándolo al cuaderno también me daba muy buen resultado, porque incluso hasta los papás ya sabían cuando llegaban a preguntarme algo, y yo les decía, ok, perfecto, vamos a platicar. ¿Podría pedirle el cuaderno a su hijo o a su hija? No, que sí. Entonces ya llegaba el papá con el cuaderno del niño, y es que me dice que no hay tarea. Claro que hay tarea. Si lo busca en la parte de abajo, aquí siempre se dejan anotadas las tareas. Si no hay tarea, entonces aquí deberá decir no homework. Pero siempre hay aquí el espacio asignado, ¿no? O qué día fue porque el niño no vino. Mire, pues si aquí siempre se deja la fecha, perdón, y aquí lo debe de tener. Entonces eso a mí me daba un soporte también para que, ¿cómo que no? A ver, si me vas a poner en conflicto o te me quieres poner acá medio bravo, enséñame con tu cuaderno, porque es lo mismo que estaba en el pizarrón, ¿no? Entonces eso a mí me ayudó mucho. ¿Y qué crees, amigo? Por ahí el último punto, que a ver si tú tienes algo, porque creo que también esto es importante para algunos maestros. Ya nos estuviste contando un poquito de lo que hacías cuando terminabas las clases antes, pero en el caso de que fueran pocos alumnos, ¿qué hacías tú en el caso de tasks for early finishers? Cuando había uno o dos que terminaban antes, ¿tenías algún plan o alguna cosa prevista para ellos? Fíjate que yo no, así como tal, nunca planeaba algo extra. Pero lo que sí hacía era que me ayudaran. Uh-huh. Que me ayudaran a apoyar a los demás. Y en un grupo en particular, me acuerdo mucho de ese grupo, porque los primeros que terminaban eran de, ¿les puedo ayudar a mis compañeros? Sí, ayúdales, ya sabes. Bueno. ¿Se detiene mi cuaderno, por favor, teacher? Sí. Y entonces era de, ¿me pasas las respuestas? No. Es que mira, aquí dice esto, entonces ¿por qué estás anotando esto otro? O sea, pon atención. El teacher nos dijo que vas a utilizar o esta forma, no otra. Entonces ellos iban explicándoles a sus compañeros, y a fin de cuentas pues ellos ganaban más porque aprendían más. Oye, qué padre. Qué interesante. Y eso me pasó, y eso fue muy marcado con un grupo. Con los demás, fíjate que algo muy curioso era de, vamos a terminar la actividad. Los primeros que terminaban les iba revisando el trabajo, ¿no? Ay, ¿sabes qué? Creo que te equivocaste aquí. Pero no te preocupes, ahorita lo checamos. Y entonces era de 5, 4, ya se acabó el tiempo, perfecto, vamos a revisar todos porque quiero que todos sepan cómo se tenía que contestar, o para revisar si están bien, si estábamos bien o no. Y ya los que les decía, creo que te equivocaste aquí, pero era el creo que te equivocaste, ¿eh? Vamos a checar. Y al final, ¿sí te equivocaste o no? Sí, ¿ya corregiste? Ya, bueno. Entonces a mí me servía eso, y justo cuando los alumnos terminábamos de revisar el ejercicio y pasaba al otro, era de, y no, ya no nos va a revisar a nosotros. Sí, ya, si ya terminaste, tráemelo. Sí, teacher. Entonces, de alguna otra manera me servía para eso, ¿no? Uh-huh. Pero llevar un trabajo extra como tal, no. Como tal, no. ¿Tú hacías algo con ellos? Fíjate que en algunos casos, con estos chicos que terminaban antes, era muy gracioso porque, ya sabes, el que termina antes o quiere ir al baño o quiere hacer algo, ¿no? En clase. Entonces, mira, aquí está. Para los que terminaban antes y que llegaban y me decían, maestra, ¿puedo ir al baño? Les decía, ok, pero tienes que preguntarlo. Y esta bolita es de estas de hace años, que te salen aquí respuestas así al azar, ¿no? Ajá. Entonces el niño preguntaba, ¿may I go to the restroom? Y si aquí salía que no, ni modo, dice que no, pues vete a sentar.
o decía aquí, intenta más tarde, ¿no? Entonces el niño se iba a sentar, se quedaba esperando 1 o 2 minutos, maestra, ya puedo volver a preguntar, a ver, ándale, en lo que los demás terminaban, ¿no? Esto era muy interesante y les gustaba también demasiado, por eso lo tengo aquí. Wow. Cabe mencionar que si están interesados en estas Magic Balls, las encuentran en Amazon. Yo haciendo aquí promoción. Sí, como si nos pagaran, pero... Como si nos patrocinaran, pero está súper padre. Bueno, también había casos en los que los niños decían, maestra, ya terminé mi trabajo de la asignatura. ¿Puedo hacer, si yo dejaba tarea, ¿puedo avanzar mi tarea? Go ahead, o sea, yo no tengo problema, adelanta tu tarea. O tengo pendientes con la asignatura que sigue, ¿lo puedo terminar? Adelante, o sea, conmigo ya cumpliste, ya terminaste, hazlo. O había niños que de plano decían, maestra, ya terminé, ¿me puedo dormir tantito? O sea, ¿qué te vas a dormir en 5 minutos? Pero pues ellos descansaban y para ellos ya era dormirse, ¿no? Entonces, eso es lo que hacía. En casos ya particulares hubo sí un ciclo escolar, sobre todo cuando yo estaba de práctica, o sea, todavía en mis tiempos de docente en formación, que sí llegué a llevar más material para aquellos que terminaban antes, como que llevaba tiritas con trabalenguas y les decía, agarra uno, y ya, ¿no? En cuanto termine la clase, tú me lo vas a decir. Si está bien dicho, te ganas una participación. Porque era algo muy sencillito y pues a mí me funcionaba, ¿no? Todavía de repente lo llego a utilizar, no es tan común, también por cuestiones de tener que estar recogiendo tus cosas para irte al otro grupo y así, por eso te digo, yo como maestra ambulante tengo que adaptar, pero sí de repente también lo llegué a utilizar, o bien darles tiempo a los niños para leer. En la asignatura no asignatura, en el área de tutoría les llegaban a pedir por ahí un libro o algo así, algún material para leer, y ellos solitos decían, maestra, ¿puedo leer? Obviamente cuando el texto les llamaba la atención, ¿no? Y ocupaban el tiempo para eso, algunos minutitos de la sesión para eso. ¿Cómo ves? Y está súper bien. Y bueno, tengo aquí una duda, pues ya mira, aprovechando que estamos hablando de los permisos para ir al baño, ¿cómo le haces tú para manejar esa parte? Las salidas al sanitario. Mira, yo llegué a tener por ahí algunos, no conflictos, pero sí como diferentes opiniones en consejo técnico con mis compañeros. Había ahí debate de que no, es que en mi clase siempre quieren salir y luego entra el otro y todavía son los mismos, quiere salir medio grupo y que no sé qué. Entonces yo lo que hice, y yo traté de proponerlo, a veces me tomaban la idea, a veces me tiraban de loca, pero yo lo que hacía era siempre con una letra de madera. Ese era el permiso, ¿no? Para el baño. Era una letra de madera que yo pinté, les ponía ahí el nombre del docente para que si el orientador o alguien de dirección encontraba al niño en el pasillo, tuviera el pase y supiera por qué estaba afuera, ¿no? Entonces, eso a mí me servía. Ahora, ¿qué pasaba cuando eran varios niños los que querían estar saliendo? ¿Cómo yo controlaba eso? Me hice un formatito en donde yo puse ahí 5 espacios y esos eran los 5 permisos que yo iba a dar para salir al sanitario. Obviamente permisos de sanitario que de verdad fueran necesarios, ¿no? Y eso también me fue controlando las salidas, porque ya sabían, solamente va a dejar salir a 5, entonces voy a ir al sanitario en la clase anterior, y hasta los mismos niños, si alguien se levantaba y había ido al sanitario la clase antes, decían, maestra, él ya fue, o sea, no quiere ir al baño, va a ir a hacer otra cosa, y yo, ok, gracias, entonces pues tú ya saliste al sanitario, vamos a darle oportunidad a alguien más. Obviamente esto me funcionó, sí, pero yo también tenía que ser flexible en la cuestión de los permisos, porque si ya se habían acabado los 5 permisos y había alguien con receta médica de que estaba enfermo o algo así, pues ni modo que le digas que no, ¿verdad? Pero eso es lo que yo procuraba. Ahora, los niños sabían que no necesitaban pedirme a mí el permiso directamente, porque el gafete estaba por ahí colgado, entonces ya sabían que quiero salir al sanitario, nada más muestro el gafete y ya, ¿no? Y yo marco en mi registro y el niño sale, vuelve y ya.
eso también evitaba la constante interrupción de, maestra, ¿me da permiso de ir al baño? Y yo me distraigo, pero tú ya saliste, quién sabe qué, ¿no? O sea, conforme fue pasando el tiempo, los niños se van haciendo responsables de esas cosas tan sencillas y absurdas. Pero sí, de esa manera yo lo trabajaba. A ver ahorita cómo me va con mis nuevos alumnos, pero pues sí, eso es lo que yo hacía. ¿Tú qué trabajabas, amigo? ¿Qué hacías en esa parte? Es que yo, por ejemplo, soy enemigo de que a mí me estén interrumpiendo, de, may I go to the restroom, may I go out. A mí me desagrada muchísimo esa parte, ¿no? Yo respeto muchísimo quienes les gusta que les pidan el permiso, pero yo desde siempre me molesta que me interrumpan. ¿Puedo ir? No, simplemente ve, a mí no me pidas permiso para ir. Yo lo que tenía era un semáforo de FOMI, hice mi círculo de color verde, del otro lado era rojo, entonces si estaba verde estaba disponible. Ibas a salir, cámbialo a rojo. Y el semáforo estaba cerca de la puerta. Cuando regreses, cámbialo a verde. Entonces los alumnos ya sabían. Y ya no había necesidad de que a mí me estuvieran diciendo. Simplemente veía que alguien se levantaba, se iba para la puerta, volteaba antes de salir, volteaba el semáforo, se iba, regresaba y mira, lo ponía en verde. Y no das, bueno, al menos yo no daba pie para que se tardaran más. Porque es el uso exclusivo del semáforo para salir al baño. En caso de que llegara un papá o algo y que necesitara a su hijo, pues ahí aunque me enojara, ¿no? Pero pues te pedían el permiso. No hay ningún problema. Ahí no, yo no me molestaba porque los papás me dijeran, ¿no? Al contrario. Agradeces que el papá va y te dice, es que puede permitir salir a mi hijo porque lo voy a llevar a que arregle una situación. Adelante, no hay ningún problema, ¿no? Sí, claro. Que a lo mejor no es el tiempo, pero pues si es muy necesario, pues y usted está aquí, por algo está aquí, entonces adelante, ¿no? Y algo muy curioso es que cuando me llegaban a pedir permiso, yo sí me molestaba con ellos. ¿Por qué? Y siempre llegaban y, puedo ir al baño, pero así, muy bajito. Ay, go to the bathroom. ¿Cuál bathroom? Se dice restroom. Y bueno, entonces a mí ¿para qué me dices? ¿Y el semáforo para qué está? Ah, sí es cierto que con ustedes el semáforo se me olvidaba. Y ya se iba, ¿no? O lo que yo siempre le respondía, que me estás avisando o me estás diciendo para que te acompañe al baño, para que no te vayas a perder, o quieres que te ayude. A lo mejor sí sonaba muy agresivo. ¡Qué bárbaro! Yo me hubiera panicado ahí, ni ganas me hubieran quedado. Pero los alumnos, ay, sí es cierto, perdón, teacher, ya se iba, ¿no? Y una vez un alumno sí me dijo, ¿puedo ir al baño? ¿Qué? ¿Quieres que te lleve de la mano? Ay, ¿para qué le dije? Bueno, pues ya que le dije, pues acompáñeme. Ay. Entonces yo nada más lo acompañé a la mitad de la puerta, y le dijo, ya tú vete al baño. Sí, ya, porque me da pena. Que vayan a pensar todos. Pero bueno, eso a lo mejor ya cuando ya tienes esa confianza con los alumnos, ¿no? Y los alumnos también saben que es una parte de no sí, de ser relajo, tan cuadrado, ¿no? Pero a mí siempre me llamó mucho la atención esa parte que ellos ya sabían que cuidadito y a mí me pidieran permiso o me dijeran que iban a ir al sanitario, porque yo siempre les respondía de esa manera, ¿no? ¿Qué crees que es lo que decimos? Tiene mucho que ver el estilo de enseñanza, la confianza que tú les des a tus alumnos, tus normas al principio del ciclo escolar, porque si tú desde el principio les dices y lo mantienes, obviamente todas estas cuestiones de que, ay, es que me están preguntando si pueden salir al baño, ellos de inmediato entienden, si eres congruente todo el tiempo, que no es necesario, ¿no? Que tú solito puedes ir y venir siempre y cuando hagas lo que dices que vas a ir a hacer, ¿no? Exacto. Porque sí, seguramente habrá quienes que voy al baño y se salen a la tienda, se van a platicar, se quedan por ahí afuera, pero creo que eso es cuestión también de hábitos y si uno como docente también les deposita confianza a los niños,
ellos solitos aprenden a que, ay no, pues es que sí le dije que voy al baño y si le queda mal, después no me va a dejar salir y cuando sea de verdad una necesidad, entonces no voy a poder salir. Entonces, creo que va también mucho de la mano siempre tener esa congruencia y lo que platicábamos el episodio anterior, ser muy claros con qué es lo que sí se puede, qué es lo que no se puede y tener ese balance de actitud, ¿no? Exacto, sí, y además de que, aparte de ser congruentes, de tener esa actitud, tener la disposición, también nunca está de más mostrar cierta flexibilidad en ciertos detalles para que realmente las reglas las puedan cumplir, ¿no? Al máximo. Y me refiero a flexibilidad flexibilidad en el sentido de, híjole, es que el día de hoy a lo mejor no se va a poder, ¿no? Que llevemos a cabo esta parte, ¿no? O cierta parte, que a lo mejor lo que yo te comentaba, ¿no? Yo no permito que los alumnos coman dentro del salón de clase, pero pues resulta que es el convivio. ¿Cómo no les vas a permitir comer? Sí, claro. O es el cumpleaños de uno de ellos y el grupo se organizó y compraron un pastel. Un pastel. Y te están pidiendo permiso porque solamente contigo quieren compartir el pastel. ¿Cómo no les das el permiso de comer, no? Obviamente, pues siguiendo, hay que dejar el espacio limpio, esto, lo otro, pero ellos, de alguna otra manera, saben con quién, saben cómo, y al final saben que tienen que dejar limpio, ¿no? A ese tipo de flexibilidad me refiero, ¿no? Que no siempre, aquí yo dije que no y no, al contrario, también date cuenta que los alumnos están buscando ese espacio, ¿no? Y no porque un día faltes a tu regla significa que ya no eres concurrente, ¿no? Al contrario, significa que estás aprovechando la oportunidad y los estás dejando que utilicen el espacio, ¿no? Exacto, y lo que decíamos, el hecho de que tú seas abierto con los niños, eso te da pie a que los niños también se te acerquen, te cuenten, les llame la asignatura, les llame la atención porque dicen, ay, es que el profe es bien buena onda, con él hacemos estas cosas o nos escucha o nos entiende, y sin querer eso es algo que también hace que los alumnos abran sus canales, abran sus mentes para aprender algo tan sencillo como la interacción, ¿no? Sí, y algo que me estoy acordando, ¿sabes también que es buenísimo? Llevarse los aromas. Dispara. ¿Qué crecí? Todos los productos que venden, que del aerosol, que de aromitas y eso, a mí me llamaba mucho la atención porque en ocasión, yo una vez me compré uno de manzana canela, ahí me tienes esparciéndolo, ¿no? Antes de que los alumnos entraran, sobre todo cuando es después del receso o entran de educación física, ¿no? Entonces, sí. yo no tolero el olor del sudor. Para mí es muy desagradable. Yo desde que alguien empieza entra al salón con ese olor, termino abriendo todo y termino estando afuera. Yo así soy de payaso. Aunque no lo crean. Y aunque no lo creas, amiguita. Entonces yo empecé a comprar eso. Entonces los alumnos llegan, ay, huele bien rico. Le echó de su aroma, sí. Es que huele a horchata. No, es de manzana canela. Ah, bueno, pero es que huele a horchata. Y sí, es en serio, huele a horchata. Entonces, pues ya rociaba. Y hasta ellos, ¿me deja echar ahora? Es que el salón huele feo. Está bien, échale. Y ellos mismos van dosificando, van echando. El ambiente se vuelve diferente, ¿no? Y por un simple aroma tan simple, te cambia muchísimo, ¿no? ¿Qué crees? Que ahora que lo mencionas, yo también utilizaba eso y era como la rutina que yo tenía cuando entraba al salón. O sea, yo llegaba con mi mochila o lo que tuviera, ¿no? Me paraba en la puerta y veía sus bancas y veía el suelo. Si había cosas tiradas o estaba así todo desorganizado, yo les decía, tienen 20 segundos para dejar su salón en orden. Entonces, mientras ellos empezaban a recoger, yo entraba al salón, metía mis cosas, borraba el pizarrón, o sea, como para que todos estuviéramos dejando en orden, ¿no? Y en menos de un minuto ya estaba todo así puestecísimo, arregladísimo, todo lo que termine en ísimo, bellísimo, y pasaba con un ísimo. Exacto, un spray deliciosísimo. No recuerdo qué aroma tenía,
pero sí es así como, ay, es uno azul, como brisa de no sé qué, pero tiene un olor como muy, muy fresco. Entonces yo pasaba y lo esparcía así por entre los pasillos y daba la sensación como de que el salón había sido recién barrido, trapeado y lo que quieras, y los niños así como de, y si a eso le agregas que abres las ventanas, abres la puerta, se ventila, o sea, es como que cambiar por completo la atmósfera, sobre todo en esos lapsos de cambio de maestro, ¿no? Porque te digo, Sí. nosotros sí nos tenemos que ajustar al trabajo del maestro anterior, entonces, y hay días en los que se puede y días en el que el maestro de la sesión de antes tomó minutos de la tuya, no se salió a tiempo y te tienes que adaptar a todo, pero sí es bueno llevar una organización en todo momento y sobre todo generar antes de cualquier cosa un ambiente agradable para que aprendan. Así es. Y bueno, ¿cómo se lleva a cabo el Classroom Management de forma virtual? Eso lo vamos Aquí a platicar en en el nuestro... siguiente episodio. Exactamente. Y bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, amiguita, por estar, como siempre, al pie del cañón. No, amiguito, ¿de qué? Ya sabes que es un gusto siempre estar hablando de estos temas, porque finalmente todos tenemos algo que comentar. Hay quien lo haga diferente, hay quien lo haga igual y de cualquier forma, vuelvo a repetir, nosotros no somos expertos, tampoco estamos diciendo que lo que hacemos esté bien o esté mal o imítennos porque no tenemos ni la verdad absoluta ni el dominio de todo, pero que sí queremos compartir lo que nos ha funcionado, si les sirve y les gustan las ideas, retómenlas, si no, por favor en los comentarios déjenos, yo hago esto, o deberían hablar de esto, o de igual manera, si tienen alguna experiencia que nos quieran contar y que a lo mejor aquí quieran que les demos nuestra opinión de qué hubiéramos hecho nosotros o cómo hubiéramos reaccionado o actuado, déjenlo en los comentarios, en las redes sociales. Acuérdense de escribir todos sus comentarios, ya saben, aquí en nuestras redes sociales, como Aula de Teachers. Y Así bueno, es, amiguito. nos Ujú. vemos en el siguiente episodio. Cuídense mucho. Muchas gracias, amiguita. No, de qué, al contrario, un gusto siempre estar compartiendo estos espacios, compartiendo lo que sabemos. Repito, no somos expertos, habrá cosas que sepamos, habrá cosas que no, pero ustedes retomen lo que les sirva, consulten fuentes bibliográficas, acudan a cursos, sigan capacitándose, déjenos en la descripción, en los comentarios, en redes sociales, qué más quieren ver en este canal, en este podcast. Sugiéranos porque de verdad que hay cantidad de temas, pero pues nosotros también necesitamos de ustedes para seguir ampliando todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y sobre todo que sean temas de su Amiguito, pues interés. exacto. ¿Qué te parece si dejamos esto aquí y pues vamos a ver qué sucede en el siguiente podcast? Y sobre todo si están interesados en conocer el Classroom Management virtual o a distancia. Así es. Cuídense mucho. Bye bye. Goodbye, everyone. Keep calm and teach on.